Telecaribe presenta El Contenedor, Defensoría del Televidente. Opiniones, sugerencias, análisis. Escuchamos a las audiencias. El Contenedor. Son ustedes muy amables por estar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En temporadas anteriores hemos conversado acerca de la televisión infantil. Lo hemos hecho de manera recurrente y lo seguiremos haciendo porque es un tema fundamental y muy importante. Se nota, y con preocupación, que para los canales de la televisión, sean público o privado en el país, la televisión infantil cada vez ocupa menos espacio. Ha dejado de ser importante. Hay pocas convocatorias, muchas repeticiones. ¿Por qué? ¿En qué momento dejó de ser importante la televisión infantil? ¿Por qué si se dice que en Colombia se hace tan buena televisión y tan buena televisión infantil, la misma no se ve casi, no se publicita, no se promociona? Por eso hoy en El Contenedor seguiremos conversando acerca de la televisión infantil, porque es fundamental, es preponderante. Bienvenidos. En el buzón del Contenedor recibimos la siguiente inquietud. A mis hijos les gusta ver televisión. Ellos están aún niños y miran programas de canales internacionales. Yo les pongo Señal Colombia para que vean programas infantiles hechos aquí, pero en Telecaribe tengo rato que no veo nada. Me acuerdo que repetían El Bus Amarillo, pero no he sabido de más programas infantiles. ¿Los van a hacer? Ojalá que sí. Saludos. Le llevamos este comentario a las directivas del canal y esto nos respondieron. Constantemente estamos nosotros en nuestra parrilla los fines de semana emitiendo contenidos para los niños. Recientemente tuvimos el programa Telemillennials, una producción de una empresa barranquillera que logró ganarse una convocatoria y pues este programa estuvo durante varias semanas y seguramente en el futuro lo vamos a repetir. Tenemos en convenio con un canal de México dos programas que están al aire actualmente, uno es Los Cuentos de Cuca y el otro Eureka, dos grandes e interesantes programas para los niños. Tenemos también Sonamos Así, que es un programa que fusiona la música con público infantil, juega y le enseña a nuestros niños quiénes son las grandes estrellas y las grandes figuras de nuestro folclore y de nuestra música contemporánea. Bueno, y de esta manera creemos que Canal Telecaribe le cumple a los niños de la región. Tenemos varias opciones, tenemos muchas posibilidades para que ellos puedan disfrutar de programas dirigidos hacia ellos, pero con un contenido supremamente caribe, regional. ¿Qué piensa el televidente del Caribe colombiano? ¿Le interesa que su canal regional presente este tipo de contenidos? En el programa del televidente, El Televidente Opina. Actualmente la televisión infantil no está muy acorde con lo que debería ser la enseñanza de los niños, como la educación, aprender a valorar la naturaleza. Contenidos de hoy en día son muy adultos, mucha violencia. En la actualidad está un poco dañada, o sea, hay programas buenos y malos. Los muñequitos ahora hay un muñequito feo, no son didácticos, no le ayudan a los niños a educarse e informarles. La programación infantil es excelente, siempre y cuando estemos nosotros los adultos, los padres. En el caso de que si los padres están trabajando, deben de estar siempre acompañados de un adulto responsable para que este niño, viendo su televisión, hagan preguntas o tengan alguna inquietud y pueda uno resolvérselas. En la actualidad, ahora mismo, hay muy poca televisión infantil, solo en los programas como Discovery Kids, Discovery Channel, pero ya es muy poco la programación que se puede encontrar. Claro que sí, los niños deben tener ese espacio porque es una forma de entretención. Si es una forma de entretención sana, debe haber mucho más contenido y formas para llamarles la atención, para enseñarles. Sí, claro, porque en nuestro canal los niños están viendo y llega a bastantes regiones que no llegan a los nacionales. Entonces es mejor que vean a los nuestros, los costeños, los de la región.
Sí, excelente. De hecho, creo que sí tienen programas infantiles. Sí, son excelentes para los niños, siempre y cuando, como dije anteriormente, tengan contenidos de valores, contenidos positivos y para un buen crecimiento, tanto mental como espiritual de los niños. Programas que los inciten a las cosas buenas, por ejemplo, los valores, el amor en familia, el amor entre amigos, y que no vean ningún tipo de programa con violencia incluida. Como este es un tema de relevancia nacional, en el contenedor consultamos igualmente la opinión de algunos de nuestros colegas defensores del televidente y asimismo consultamos a expertos en temas de manejo de infancia en la producción y realización de contenidos audiovisuales. Veamos. Es verdaderamente preocupante que en la actualidad no se estén haciendo programas para niños, ni para esa franja infantil, que además son obligatorias, porque Colombia debe proteger a la niñez. Sin embargo, estamos viendo cada día más, y en el caso concreto en Canal Capital, que hay una oferta de información, hay una oferta de programas de opinión y hay una oferta de programas en vivo y en directo, pero no se transmite nada para niños en estos momentos. La televisión es el medio que más les gusta a los niños, que más los entretienen, donde más aprenden, donde más adquieren de alguna manera actitudes, comportamientos. Les permite conocer muchas cosas de la vida, muchas experiencias de la vida, definiciones. Es un asunto de mayores porque verdaderamente el niño cuando ve televisión está ahí recibiendo información que tiene que estar muy mediada, que tiene que estar muy pensada, que trae por ellos, pensando en ellos, concibiéndolos y que no atente contra ellos. Claves para una producción de televisión infantil, pienso de que como tal no existe una regla total donde se establece que a través de esto se determina el éxito de una producción, de una realización. ¿Qué diría yo? Hacer contenidos y tener en cuenta, digamos, los aspectos de comprensión, los aspectos relacionados con las distintas etapas del ser humano, en este caso del niño, primera infancia, segunda infancia y así sucesivamente. Porque a veces hacemos contenidos desde una visión, desde una perspectiva adulta, sin pensar realmente en el gusto, sin pensar realmente el lenguaje apropiado, sin pensar realmente la identificación que puede tener ese niño y sobre todo el pensamiento que pueda tener él de acuerdo a la etapa o de acuerdo al momento en que esté su desarrollo. Mi punto de vista, la clave para la producción infantil es tener en cuenta precisamente a los niños. Dentro de las primeras producciones que yo ideaba, yo pensaba en lo que yo hubiese querido ver cuando era niño, pero indiscutiblemente cuando yo era niño era una época muy diferente a la actual, así que afortunadamente contamos con un equipo de trabajo en el cual empezamos a involucrar a los niños, a preguntarles qué es lo que quieren, porque pues indiscutiblemente el mundo cambia y lo que quería un niño cuando yo era chico en los 80, en los 90 es algo muy diferente a lo que quieren los chicos hoy en día. Para mí esa es la clave, o sea, tenerlos en cuenta. Sin duda alguna, partiendo de la premisa de la televisión pública como parte de ese soporte del interés con que fueron creados los canales regionales públicos y la televisión pública en general, es hacer verdaderos contenidos con responsabilidad social, porque hay que aclarar es que existen contenidos también que hace la televisión privada y que de pronto su interés básicamente lo que prima en ello es la audiencia, el rating. Pero los contenidos nuestros tienen que ahondar un poquito en ese valor, en ese sentir de la región, en esa identificación cultural, y esa debe ser la premisa. La responsabilidad de la televisión pública yo creo que es total. Para nadie es un secreto que la televisión infantil es poco rentable o es muy difícil de monetizar. Por eso la inyección de capital de parte del Estado es primordial, el apoyo de la televisión pública. Para un contenido infantil generar ratings altos, sobre todo para televisión que no está enfocada específicamente al público infantil. Sabemos que hoy en día tenemos canales segmentados, enfocados específicamente a la televisión infantil y bueno, para ellos es más fácil monetizar esto. Pero en una televisión como la colombiana, donde todavía no tenemos un canal segmentado para los niños, la televisión pública juega un papel importantísimo. Necesitamos todo ese apoyo que han venido dando y aún más para este tipo de contenidos infantiles.
Es, y que no quepa duda, un tema muy importante. Luego de la pausa en el estudio del Contenedor, seguiremos conversando sobre televisión infantil con invitados muy especiales. Ya regresamos. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de la televisión infantil. Como lo conversábamos al inicio del programa, un tema muy importante y que nos preocupa a la vez que nos apasiona, porque entendemos que igualmente es así con la teleaudiencia del Caribe colombiano, y por ello tenemos a dos invitadas muy especiales en el estudio. Ellas son Adelaida Guerrero, realizadora audiovisual, docente con reputada experiencia en la producción y en el trabajo alrededor de la televisión infantil, y también nos acompaña Ania Carrillo, también docente, productora audiovisual, quien estuvo vinculada precisamente a la producción de televisión infantil con nuestro canal regional Telecaribe. Han sido ustedes muy amables por aceptar esta invitación de El Contenedor. Gracias. Muchas gracias. Adelaida Guerrero, ¿cuáles deberían ser o cuáles son las claves de una buena producción en la televisión infantil? Bueno, antes de hablar de las claves que se deben tener en cuenta para producir un programa de televisión infantil, pues es importante detrás hacer un debate o por lo menos tener una discusión en cuanto a que lo que estamos creando, el producto que estamos haciendo, sin duda alguna va a influir de cierta manera en el público infantil. Y en adelante, pues sí, las claves para producir la televisión infantil, la televisión para los niños necesariamente tiene que ser educativa. Educar y entretener. Pero el educar en los niños no se puede apartar, porque el niño está en formación, siempre. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta varios principios que me demoraría aquí en enumerarlos, pero incluso la UNICEF los ha dado para todos los que estemos haciendo comunicación para niños, sea en cualquier formato. Debe ser integral, incluyente, debe hablar de nutrición, debe hablar de educación, pero sobre todo debe transmitir a los niños algo muy importante, y es que ellos tienen voz y que participan, y que por tanto nosotros le damos a ellos un producto donde ellos se deban ver reflejados. Eso es importante. Con base en esta inicial respuesta, ya vamos entendiendo que la realización de la televisión infantil implica un trabajo de conceptualización de contexto enormemente riguroso, que no es nada más encender la cámara y hacer cualquier monería delante de ella. ¿Se piensa así la producción audiovisual desde la televisión regional, o tal vez, Ania, nos hace falta mayor rigor al momento de afrontar el hacer la televisión infantil? Bueno, considero que en televisión regional y los nuevos realizadores que estamos en ese proceso de hacer televisión infantil regional, sí estamos teniendo en cuenta, y lo puedo decir con conciencia, gracias también a esas interacciones que tenemos con espacios como Alaraca, Sotón, también, en la que entendemos que la concepción de la producción infantil debe hacerse con los niños. Porque a veces es muy distinto cuando tú quieres hacer un programa de televisión pensando como adulto, pero otra cosa es que tú hagas televisión infantil escuchando la voz, y tú lo decías, de los niños. ¿Qué es ese mundo que ellos ven? ¿Cuáles son sus preferencias, sus miedos? Porque precisamente es lo que a ellos les va a hablar a otros niños, lo que ellos van a reflejar en su mundo. Entonces, lo primero es, y es algo como complejo para los adultos que estamos ahí, es empezar como a desprendernos y a entregarnos a que hay que construir un camino con ellos ahí en la producción. No es simplemente hacer un ejercicio inicial, hay que continuar, hay que seguir estudiando esas maneras en cómo encontrar, porque los niños ahora están atravesados por las nuevas tecnologías, y es muy distinto un niño ahora que tiene por lo menos 7 años, ya es mucho más experto manejando celulares y redes sociales. En el caso del bus amarillo, ¿había ese trabajo aprovechando redes e interacción? Bueno, digamos que arrancando por los niños que ya teníamos como protagonistas, ellos estaban completamente inmersos en eso de interactuar con
como con otros niños, con gente de otros lados, pues para hablar de ellos mismos e intercambiar ideas. Tuvimos la oportunidad de poder hacer un fuerte trabajo digamos, de investigación antes de sacar al aire el Bus Amarillo. Entonces, sí tuvimos ese acompañamiento, de hecho participamos en unos talleres fuertes, entonces era también un trabajo en conjunto con ellos. O sea, una cuestión era también estar con los investigadores, los educadores, pero también era escuchar a estos niños e ir entrelazando eso. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando sobre la televisión infantil. Ya regresamos. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. De unos muñequitos que manejan con unos carros. Héroes en pijama, la chica superpoderosa, Clarence y Dragon Ball Z Kai. A mí me gusta ver Voyager, los Transformers, Último Quay, y también me gusta ver los osos pardos. El impacto, de pronto como hay canales ya especializados, internacionales, canales especializados en contenidos infantiles y que son canales que te dan todo el tiempo contenidos en función de eso, creo que el niño le apuesta un poco a eso. Las producciones infantiles en Colombia tienen un sello, tienen un toque muy autóctono, tienen un acabado muy propio, la factura, el toque audiovisual, ya uno lo puede lograr identificar. Y bueno, las temáticas indiscutiblemente involucran todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, con nuestro entorno, nuestro colectivo imaginario latinoamericano. Sí creo que hay un sello que se ha venido trabajando desde hace mucho rato. En eso tenemos que destacar a Señal Colombia como uno de los principales desarrolladores de contenidos infantiles y algunos otros canales que se han dedicado a hacer televisión pensando en los niños, utilizando un poco una estructura, algunos canales como el Eduentretenimiento, que busca el pensamiento, la reflexión crítica para el desarrollo y cambio social, y algunos ajustando, digamos, esas narrativas acorde a la región. Pero el sello particular creo que está ahí, entendiendo precisamente esa orientación, esos gustos, esos sentires y las etapas de cada uno de ellos. Creo que ese es el marco y el sello apropiado para hacer televisión infantil de calidad. Cuidemos a la naturaleza, pues ella es que nos da la vida. Valoremos su importancia y extendámosle la mano. Gracias a ella respiramos. Los personajes de esta serie específicamente, los cuentos del abuelo, tienen un acento, cada uno tiene un acento muy propio de la región. Hay una niña que es de un palenque de Bolívar y ella pues tiene su hablado característico. Hay un chico que es de la sabana de Sucre y tiene su hablar característico, sus dialectos y todo esto, igual que los personajes indígenas. A los niños esto les encantó, o sea, ellos decían, hey, por primera vez estoy viendo un personaje que habla como yo, como hablan en mi barrio, como hablan en mi pueblo. Y era fantástico ver a los niños conectados y felices porque había alguien que estaba hablando como hablan ellos. Eso también representó todo el aporte que esta serie está haciendo a esto. O sea, empezar a apropiarnos de nuestras costumbres, nuestros acentos, nuestras tradiciones y poder potencializarlas como cultura. Ese es el gran aporte que siento que la serie le está dando al público infantil. La televisión infantil en Colombia, sobre todo ligado con la televisión pública, se ha hecho una llave importante, un maridaje importante, y Colombia ocupa un lugar importante, incluso en América Latina, alrededor de la producción de contenidos para público infantil. Pero de algún momento a otro en Telecaribe se dejó de hacer. Entonces, para ir llegando a ese tema, que es la inquietud básica de nuestro programa hoy, ustedes como expertas, Adelaida, la televisión infantil que se hace en Colombia sí tiene esa calidad, ese trabajo, ese background de trabajo desde lo pedagógico, desde lo educativo, que nos han dicho y que tanto se reconoce.
Yo pienso que sí, es un por supuesto que sí. Porque de hecho estuve estudiando la parrilla que hay en este momento de televisión infantil de nuevo y definitivamente sí son programas pensados, muy bien pensados, pero esa investigación que tuve oportunidad de leer arrojaba un resultado que hay que analizar y es que la muestra del 98% de los niños que hicieron parte de esa investigación no ven televisión colombiana porque ven Netflix y ven otros canales extranjeros. Entonces ahí me dejó esta inquietud para la reflexión de qué manera estamos comunicando esto, de qué manera estamos promocionando la televisión infantil, de qué manera estamos creando la necesidad de que los niños y los padres le muestren a sus hijos esa clase de productos nacionales, porque la evolución ha sido abismal. La verdad es que sí, o sea, yo leía la sinopsis y todo lo que pasa con los programas y decía, están bien, pero no se ven, esa es la verdad. Los niños prefieren estar en su tablet o en su televisor viendo otras causas extranjeras, no voy a nombrar los canales, pero son los que todos conocemos de niños. Entonces me quedó esa inquietud, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos, como comunicadora puedo decir que hay un problema de comunicación, porque de pronto estamos llegando de la manera que no es? Pienso que como realizadoras tendríamos que ponernos en la tarea de que volteen la mirada nuevamente a nuestros productos porque pienso que son buenos. Agradeciendo mucho su presencia y estos minutos que nos han dedicado para poder compartir sobre este tema inacabado, del que tendremos que seguir insistiendo con la teleaudiencia de nuestro canal regional y también, por supuesto, con las directivas del canal regional, a quien respetuosamente se les hace ese llamado. ¿Son ustedes optimistas? ¿Son ustedes pesimistas al respecto de lo que pueda pasar con el desarrollo y la ventana de la televisión infantil, de los contenidos para público infantil en la televisión colombiana? O sea, yo inevitablemente soy una persona optimista porque desde mi trabajo trato de construir. Y con otros temas anteriormente tratados he visto que a veces suceden cosas cuando uno expresa lo que está pasando y uno sigue trabajando empeñado en eso. Yo pienso que sí, hay que ser optimistas, pero con planes y proyectos y con un equipo trabajando, porque si no eso se queda en sueños. Pero pienso que es menester, o sea, es totalmente un deber ser, darle esa atención a la televisión infantil y de verdad hacerla rigurosamente, pero también rigurosamente hacer todos los planes de marketing, porque finalmente eso es lo que manda la parada. Tú puedes hacer algo, pero si no lo sabes compartir o si no te lo reciben, no se ve. Ese es el gran reto ahora para nosotros. Sí, yo creo que hay es que seguir trabajando, insistiendo y ser frente a eso muy terco. Sí, o sea, sobre todo la terquedad en cuanto también a ver cómo seguimos construyendo ese material con los niños, cómo se sigue transgrediendo también ese material desde el punto en que de verdad deje algo. Y considero que es fundamental la planificación y la conciencia de los equipos de producción frente a una realización de contenido infantil. Planificación, conciencia y mucha terquedad. Adelaida Guerrero, Ania Carrillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Gracias a ti, gracias a ustedes. Sí, gracias. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Zoom. El zoom es un efecto que permite acercar o alejar elementos de la imagen sin que necesariamente la cámara tenga que moverse de su posición. El zoom se hace con unos lentes especiales que, como si fueran lupas, facilitan ese acercamiento o alejamiento. Es muy útil en todo tipo de programas, sobre todo en los informativos, ya que permite mostrar de cerca hechos que pueden no estarlo. Acaba el programa, pero no acaba el tema, porque para los medios y en particular para los medios públicos, la infancia debe ser prioridad. Por eso, más adelante seguiremos conversando al respecto. Han sido ustedes muy amables por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el programa de la televidencia crítica del Caribe colombiano. Este es su espacio. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.